¿Hay formas distintas de vivir según la teología? En la Biblia se habla de la vida de diferentes formas, según el contexto, según de lo que se está hablando, ¿no? Y podemos encontrar al menos tres formas de hablar de vivir. La primera es la vida fisiológica, la vida física, si un cuerpo está vivo o está muerto. La segunda es una vida en cuanto podríamos hablar ahora del estilo de vida, de lo que hace uno, de la conductual, de la ética, de cómo vives, si vives para el bien o vives para el mal. También habla en esos contenidos o en esos términos en la vida de la vida. Y también se habla de una vida que tiene que ver más con la parte espiritual. Ambas cosas están muy relacionadas y a veces quizás según el texto no puedes saber si está hablando de una o de otra o si está hablando de las tres a la vez, etc. La vida fisiológica, por ejemplo, eh, eh, esa vida física la podemos entender como la vida que tienen también las plantas y los animales. Las plantas tienen un tipo de vida, pero sin embargo están limitados a otro tipo de vida. Las plantas no se pueden mover, al menos las plantas que yo conozco no se pueden mover. Quizá hay alguna especie de planta que tiene la capacidad de desplazarse, pero entendemos que están mucho más limitadas que un animal. Pero hay vida en ellas, hay vida fisiológica, vida física en ellas. Curiosamente, Jesús utiliza la vida de las plantas a veces para hablar de sí mismo y él dice que él es como una vid y en el que quienes creen y confían en él son como ramas y para que esas ramas o esos pámpanos donde salen las uvas den fruto y fructifiquen y pues deben estar unidos a la vid, a la fuente de la vida y Jesús se define como fuente de vida. La vida animal es más amplia porque en ella no solo se desplazan, tienen una serie de conductas, según también que animal, ¿no? Pero los animales más desarrollados, más complejos, tienen una serie de conductas, tienen emociones también, si los observas tienen decisiones, no es solo puro instinto, parece que en algunos momentos ellos tienen dudas acerca de cómo actuar y toman decisiones. Para vivir necesitan comer y beber. Y curiosamente, Jesús también se compara con pan o con agua o con vino a veces, elementos que proporcionan la comida para sobrevivir y hasta cierto punto también la comida que come junto con los demás y disfruta. Eh, Sin embargo, el animal aún así está limitado a ciertas cosas a las que el hombre puede hacer y a las que el hombre hace, por ejemplo, y quizás eh, lo más destacado es la conciencia de sí mismo y la búsqueda de un sentido para su vida, de para qué vivo, de preguntarse, de hacer ese tipo de preguntas que aparentemente hasta la fecha los animales no se hacen. No tienen esas mismas motivaciones para vivir que tenemos nosotros. Y hay una diferencia entre ellos y otros. Las plantas, por así decirlo, están muertas a un tipo de vida que tienen los animales. Y los animales también están muertos a un tipo de vida que tienen los seres humanos. Pero el ser humano, y en eso podemos notarlo en cuanto a nuestras emociones y nuestras aspiraciones, el ser humano en muchas ocasiones se siente que le falta algo que no completa su vida. Y en ese sentido está muerto a otro tipo de vida que es la vida espiritual, a la vida que necesita con Dios. Eso es una pérdida que le ocurrió a la humanidad, que lo cuenta la Biblia de una forma determinada, ya sea como queramos entender esa historia, pero al principio de la humanidad hay una pérdida, hay un rechazo de Dios, y entonces se vive una vida totalmente a espaldas de Dios y con una pérdida enorme de falta, de ausencia de algo que completaba su vida. Dios dirige la historia para que el hombre pueda recuperar esa pérdida. Y la historia de Jesús y su muerte y su resurrección tiene que ver con esa recuperación, esa regeneración, ese nuevo nacer,
esa nueva vida que Jesús viene a traer para los seres humanos. Y en ese sentido es una vida más plena, más llena, completamente plena y completamente llena. ¿Por qué tenemos esas ganas de vivir? Todos buscamos, y ese anhelo de buscar nos habla de que la vida aún no es plena, la vida aún no está completa, nos hace falta siempre algo, siempre algo. C.S. Lewis decía que, y escribió un libro en donde él cuenta cómo él llegó a buscar a Dios precisamente porque él sabía que en su interior había un anhelo, en su caso habla de un anhelo de la alegría, de un gozo, de una alegría que él no sentía. Y él llegó a reflexionar, llegó a pensar que si había algo por lo que su corazón, su interior anhelaba y no lo conseguía, es que ese algo tenía que existir. No podía ser que él anhelase algo que no existiese. Y entonces él realiza una búsqueda y describe en su libro su búsqueda y cómo al final llegó a la conclusión de la existencia de Dios y a la existencia del Dios de la Biblia y a empezar a experimentar y a creer en ese Dios y a confiar en ese Dios de la Biblia y en Jesús del que habla la Biblia. Cuando das ese paso, cuando crees que cuando confías y das esos pasos de confianza en ese Dios de la Biblia, en la búsqueda de esa realidad, de esa vida, suceden dos cosas. Una es, y la primordial, es que empiezas a tener a Dios y eso llena mucho espacio. La comprensión, la relación, el acceso a Dios, ya de por sí es algo que da vida. Y en segundo lugar, es que empiezas a vivir la forma de forma distinta. No porque se hagan cosas distintas, sino porque la forma en que las hacemos, la motivación y lo que está detrás de esas cosas que hacemos, que al fin y al cabo sigue siendo relacionarnos con los demás y hacer y vivir una vida activa, al final eso cobra sentido en la vida. ¿Cuál es un ejemplo visible de que la vida en Dios sí da vida? Un ejemplo claro de eso y que contrasta mucho con la sociedad es que esta sociedad normalmente nos va a inclinar a llevar a vivir una vida de forma ególatra o egocéntrica. Todo para mí, mis derechos están por encima de los demás, yo tengo que cubrir mis propias necesidades antes de cubrir las necesidades de los demás. Sin embargo, lo que va a enseñar Dios a vivir es a vivir como Él vive y como Él es. Llegar a ser una persona que vive, que comprende que la vida es más entregarse, dar y ser generoso que buscar el recibir. El recibir es parte de la vida, pero no es la búsqueda principal. La búsqueda principal es cubrir y darse a los demás. Y eso es mucho más satisfactorio